Carlos Casares es una ciudad ubicada en el centro noroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Es cabecera del partido homónimo, sobre la Ruta 5. Se la conoce como la capital nacional del girasol, ya que es allí a donde llegó la primera semilla de girasol antes de que ésta se encontrara en la Argentina. Se encuentra a 363 kilómetros de Rosario, Santa Fe, a 545 kilómetros de Mar del Plata, a 425 kilómetros de Bahía Blanca y a 326 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El partido fue creado en 1907, con tierras de los distritos de 9 de Julio y de Pehuajó. El mismo ordenamiento designó cabecera al pueblo fundado años antes por Antonio Maya en torno a la estación Carlos Casares del Ferrocarril Oeste, inaugurada en 1889. El pueblo conservó el nombre de su creador, por lo que la denominación del partido no se tomó de aquel sino de la estación ferroviaria, así designada en homenaje al destacado hombre público y gobernador de la provincia entre 1875 y 1878. Con el avance de la línea de frontera se fue desarrollando una política inmigratoria de acuerdo como lo establecía la Constitución Nacional de 1853. Recordemos que el preámbulo de la misma dice: y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, aclarado con el artículo 25 que se refiere fundamentalmente a la inmigración europea, aunque sin negar a la de otros lugares. El lema de Juan Bautista Alberti, el principal ideólogo del texto constitucional, gobernar es poblar, se refiere a la doble función que debía cumplir el inmigrante, por un lado ocupar puestos de trabajo de una economía capitalista más dinámica, y por otro traer la experiencia de la que se suponía una cultura de mayor desarrollo tecnológico, que colaborara a mejorar, incluso, los hábitos y las costumbres de la población nativa, para adaptarlos a una nueva sociedad con ferrocarriles, telégrafos, tecnología agraria, modernización de los sistemas comerciales y financieros. Sarmiento, por su parte, proponía el surgimiento de un pequeño propietario rural, el colono, funcional al sistema capitalista, y a la vez, un freno a la expansión latifundista, que ya se vislumbraba y que, a pesar de las intenciones del padre del aula, no se pudo evitar. La política argentina de inmigración tuvo dos etapas: la primera, de promoción oficial, tuvo como objetivo un proceso de colonización para asentar al inmigrante en el campo y se dio esencialmente en los gobiernos de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. La segunda se produjo a partir de 1880 y tuvo el incentivo de empresas privadas en algunos casos, y en otros una masividad espontánea. En el caso del origen de Carlos Casares, primero como pueblo maya, podemos decir que ambas etapas influyeron de manera directa, como fue en primera instancia la llegada de inmigrantes que merced a la política de arrendamiento y venta de tierras se vieron beneficiados con amplias facilidades. Tal el caso de Francisco Verón y principalmente Antonio Maya, fundador del pueblo. En el caso de la segunda etapa, el ejemplo más elocuente de iniciativa empresarial privada fue la Compañía Judía de Colonización. Creada por Mauricio Hirsch, en sociedad con Wolf Wilhelm Lowenthal, para fomentar la instalación de colonos judíos del actual partido de Carlos Casares. La Ley de Avellaneda de 1876 trató de proteger al inmigrante, pero se acentuaron los casos de corrupción especulativa y a pesar de que el censo de 1869 durante la presidencia de Sarmiento arrojaba un total de 1.900.000 habitantes, de los cuales un 12% eran extranjeros, ya se percibía que la mayoría de los que llegaban allende los mares, debería arreglárselas con vivir en grandes ciudades como Buenos Aires o Rosario, por lo engorroso que resultaba el acceso a la tierra. Sumado a eso hubo una creciente ola de prejuicios con respecto al inmigrante, llegándose en muchos casos a hechos de violencia en una verdadera lucha de pobres contra pobres, al creer muchos criollos, que aquellos les quitaban fuentes de trabajo, como ocurrió en Tandil en 1872. Fue Antonio Maya un hombre de una gran visión en el terreno de la colonización de nuestra zona. Había nacido en España en 1819 y a pesar de sus carencias educativas formales, supo granjearse un promisorio porvenir, migrando hacia estas latitudes, donde no solo llevó adelante un hogar junto a su compañera María Orieta, y sus 4 hijos, Domingo, Agustín, Francisca y María, sino que llevó adelante distintos tipos de actividades que le permitieron amasar una importante fortuna en base al arrendamiento y adquisición de tierras,
adelantándose a la línea de frontera con el indio, con el consabido riesgo que ello implicaba. No obstante lo expuesto, es indudable que su tesón lo llevó primero a arrendar tierras y luego a comprar las pertenecientes a Francisco Verón, que junto a Lorenzo Manterola, Cayetano Urbero y Saturnino López, podemos considerarlos como los primeros 5 colonos arrendatarios que se acogieron a los beneficios de la Ley de Tierras Públicas. Las 2.699 hectáreas adquiridas por Antonio Maya se transformaron en el pueblo que originalmente llevó su nombre. Nombró al escribano, señor Grego, para realizar el loteo correspondiente, mientras se gestionaba el paso del ferrocarril de la provincia de Buenos Aires, por una importante franja donada por el fundador para que se estableciera la estación. Dice la historiadora Susana Sigüalde en la página 71 de la Historia del Pueblo Maya en 1887 y acorde con su clara visión comercial, el señor Antonio Maya inició gestiones ante Ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires a fin de interesar a sus directivos en la habilitación en un campo de su propiedad, de una estación. El expediente 4172 fue de trámite inicial netamente burocrático, pero la percepción del interesado lo llevó a no abandonar su gestión, a la que dio nuevo impulso el 25 de agosto del 1888, al hacer cesión en firme del terreno necesario para la vía férrea y una estación. El Consejo Consultivo aceptó esta generosa donación y ofrece situar en ese punto una estación, pero no puede contraer compromiso respecto al nombre que debe llevar, por cuanto es facultad del PE, el fijar el de todas las estaciones de los ferrocarriles. Lo antedicho se concretó el 11 de enero de 1889 cuando el Poder Ejecutivo autorizó su creación con el nombre de Carlos Casares y el 25 de marzo de ese año se efectuó su inauguración, iniciándose ese día el servicio con un tren nocturno. Antonio Maya, de acuerdo a su política, fue donando al ferrocarril tierras y a su vez al atravesarlas, fue aumentando considerablemente el valor de las que conservaba. En 2017 la ciudad fue noticia en todo el país cuando, siendo una ciudad de muy poca población ubicada lejos de la capital bonaerense, el Club Agropecuario Argentino logró el ascenso a la Primera B Nacional del fútbol argentino teniendo apenas 5 años de vida.